¿Alguna vez te has sentido completamente solo, enfrentando una oleada de oposición? ¿O quizás has enfrentado un desafío tan grande que parecía imposible? Prepárate para sumergirte en la dramática, inspiradora y profundamente relevante historia de Elías, un hombre que defendió a Dios cuando nadie más lo hizo, y descubrió que incluso en los momentos más oscuros, Dios está más cerca de lo que crees. Esto no es solo historia antigua, es un modelo de fe en un mundo que a menudo se siente como un desierto espiritual. Imaginen una tierra árida y moribunda, gobernada por un rey y una reina que le habían dado la espalda al Dios verdadero. El rey Acab, influenciado por su malvada esposa Jezabel, había llevado a Israel a adorar a Baal, un falso dios de la lluvia y la fertilidad. La oscuridad espiritual era densa, y parecía que la voz de Dios había sido silenciada. Entonces, de repente, una figura emerge de la oscuridad. Sin una gran presentación, sin rastro de linaje. Solo Elías el Tisbita, de pie ante el hombre más poderoso del país. Sus palabras cortaron la corrupción como una espada. Viva el Señor, Dios de Israel, ante quien estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, salvo por mi palabra. Piensen en la audacia. Un profeta solitario desafiando a un rey y a todo su sistema pagano. No se trataba solo de un pronóstico del tiempo, era una confrontación directa con Baal, el supuesto dios de la lluvia. Era una declaración de que el Dios de Israel, el Dios viviente, era soberano sobre la naturaleza misma. Y tal como Elías declaró, los cielos se cerraron de golpe. No hubo lluvia ni rocío. La tierra comenzó a marchitarse, un sermón visual descarnado sobre las consecuencias de la idolatría espiritual. Este dramático comienzo nos enseña que defender la verdad, incluso cuando es impopular, es vital. Muestra el poder de una sola voz que proclama la palabra de Dios en un mundo que la necesita desesperadamente. La sequía que Elías profetizó trajo inmenso sufrimiento a la tierra, pero Dios no abandonó a su mensajero. Mientras la nación enfrentaba la hambruna, Dios proveyó para Elías de maneras milagrosas. Lo envió al barranco de Kerit, donde los cuervos, aves impuras según la ley israelita, le traían pan y carne cada mañana y cada tarde. Esta es una poderosa lección sobre la dependencia. Dios a menudo nos lleva a situaciones donde nuestra única fuente de ayuda es Él. Puede usar medios inesperados, incluso poco convencionales, para satisfacer nuestras necesidades. ¿Estás dispuesto a confiar en la provisión de Dios, incluso cuando parezca diferente a lo que esperas? Cuando el arroyo se secó, Dios envió a Elías a Sarepta, a casa de una viuda a la que solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite. Su situación era desesperada, pero Dios le pidió que compartiera su última comida con el profeta. En un increíble acto de fe y obediencia, lo hizo. Y gracias a su obediencia, su tinaja de harina y su jarro de aceite nunca se agotaron durante toda la sequía. Esta no es solo una historia bonita, es una verdad profunda. Cuando obedecemos a Dios, incluso cuando parezca ilógico o costoso, Él interviene con provisión sobrenatural. Honra la fe y se asegura de que quienes le sirven sean cuidados, incluso en las circunstancias más difíciles. La sequía había durado 3 años y medio, y el pueblo estaba desesperado. Elías convocó un enfrentamiento en el monte Carmelo. Reunió a todo Israel y a los 450 profetas de Baal para una prueba dramática, el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Era hora de resolver la cuestión de quién era realmente Dios. Los profetas de Baal fueron los primeros. Clamaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, saltando y cortándose, pero no hubo respuesta. Su Dios permaneció en silencio, impotente. Fue una patética muestra de futilidad, que puso de relieve la inutilidad de adorar ídolos. Entonces le tocó el turno a Elías. Reparó el altar roto del Señor, cavó una zanja a su alrededor e incluso mandó empapar el sacrificio y la leña, haciendo la tarea humanamente imposible. No intentaba engañar a nadie, estaba preparando el escenario para un milagro innegable. La oración de Elías fue sencilla, directa y llena de fe. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que los has reconducido a ti. Y al instante, cayó fuego del cielo. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, la tierra, e incluso lamió el agua de la zanja. El pueblo quedó atónito. Cayeron rostro en tierra, exclamando, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Este fue un momento de arrepentimiento nacional, una poderosa demostración del poder y la soberanía absolutos de Dios. Nos enseña que Dios no teme revelarse de maneras dramáticas para demostrar su realidad, y atraer a la gente de vuelta a Él. Una vez resuelta la cuestión de la identidad de Dios, Elías le dijo a Acab que se avecinaba un fuerte aguacero. Subió a la cima del Carmelo, se inclinó y oró. Envió a sus sirvientes 7 veces a mirar hacia el mar. 6 veces, nada. Pero en la 7ª, apareció una pequeña nube, del tamaño de la palma de una mano. Esa pequeña nube fue la señal. Pronto,
El cielo se oscureció, el viento se levantó y cayó una lluvia torrencial, poniendo fin a la larga sequía. Dios es fiel a sus promesas y responde a la oración persistente. Incluso la señal más pequeña puede indicar el gran avance que se avecina. Pero la historia no termina con triunfo. Cuando la reina Jezabel se enteró de lo sucedido, amenazó de muerte a Elías. A pesar de la increíble victoria que acababa de presenciar y de la que había sido parte, Elías huyó al desierto para salvar su vida. Este es un duro recordatorio de que incluso los más fuertes pueden experimentar miedo y agotamiento después de grandes batallas espirituales. Se sentó bajo una retama, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Se sentía completamente solo y derrotado. ¿Te has sentido así alguna vez después de un periodo de intenso esfuerzo o de euforia espiritual? Es una experiencia humana común. Pero Dios no lo regañó, lo cuidó. Un ángel le trajo comida y agua, fortaleciéndolo para el camino que le esperaba. Dios nos acompaña en nuestra debilidad, y nos provee lo necesario para seguir adelante. Fortalecido por la provisión de Dios, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, la montaña donde Dios le había dado la ley a Moisés. Se refugió en una cueva, donde le abrió su corazón a Dios, expresándole sus sentimientos de aislamiento y fracaso. Dios le dijo que se parara en la montaña, pues el Señor estaba a punto de pasar. Primero vino un viento poderoso, tan fuerte que partió montañas y destrozó rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto que sacudió los cimientos de la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego intenso y devorador, pero Dios no estaba en el fuego. Después del fuego, se oyó un suave susurro. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con su manto, y salió a la entrada de la cueva. Dios estaba en el susurro. Esta es una profunda lección para nosotros hoy. A menudo buscamos a Dios en los acontecimientos dramáticos, poderosos y abrumadores. Pero a veces, Dios habla con mayor claridad en los momentos de quietud, en la quietud, en el suave susurro de su espíritu. Con esa voz serena, Dios le aseguró a Elías que no estaba solo. Le reveló que aún había 7000 en Israel que no se habían arrodillado ante Baal. Incluso cuando la situación se ve sombría, Dios siempre preserva un remanente fiel. Este es un mensaje de esperanza. No luchas solo, y la obra de Dios continúa incluso cuando no la ves. El ministerio de Elías continuó, marcado por actos poderosos y su mentoría a su sucesor, Eliseo. Su vida culminó en uno de los eventos más singulares de la Biblia. Mientras él y Eliseo caminaban cerca del río Jordán, un carro de fuego con caballos de fuego apareció y los separó. Entonces, Elías fue llevado al cielo en un torbellino. No experimentó la muerte como la conocemos. Dios simplemente se lo llevó. Esta dramática partida es un testimonio de la extraordinaria fe de Elías y su estrecha relación con Dios. Muestra el poder de Dios sobre la vida y la muerte y sirve como prefiguración de eventos futuros, como el rapto descrito en el Nuevo Testamento. La vida de Elías, desde su repentina aparición hasta su partida, es un testimonio de lo que Dios puede hacer a través de una persona completamente entregada a Él. Enfrentó oposición, experimentó provisión milagrosa, defendió la verdad, luchó contra el miedo, escuchó la voz de Dios en el silencio y, finalmente, fue llevado a la presencia de Dios. La historia de Elías es más que solo historia, es un desafío y una inspiración para nosotros hoy. Llama a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, incluso en las dificultades. Enseña a los escépticos que el Dios de la Biblia es real, poderoso y se revela. Anima a los jóvenes a ser valientes por Dios en su generación. ¿Estás dispuesto a ser la voz de Dios en tu mundo? ¿Confiarás en su provisión en tu desierto? ¿Buscarás su presencia, no solo en lo dramático, sino en el susurro silencioso? Como Elías, puedes vivir una vida de fe que impacta a quienes te rodean y honre a Dios. Si esta historia te ha conmovido, no dejes que se apague. Reflexiona un momento sobre dónde te llama Dios a mantenerte firme. Si estás listo para dar un paso de fe o quieres aprender más sobre este Dios increíble, dale a me gusta, suscríbete a este canal para ver más historias de fe, y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y poder. Seamos una generación que conoce y proclama que el Señor es Dios.